¿Y si te dijera que Cars 2 no iba a ser la película que todos vimos? ¿Y si te dijera que muchas de las cosas que parecieron exageradas, absurdas o fuera de lugar, en realidad tenían una explicación que Disney y Pixar decidieron borrar? Hoy no vamos a hablar de teorías locas ni de inventos de internet. Hoy vamos a hablar de escenas eliminadas reales, ideas descartadas y versiones alternativas que cambiaban por completo el sentido de Cars 2. Porque detrás de la película más polémica de Pixar se esconde una historia mucho más oscura, más compleja y, sobre todo, mejor construida de lo que la mayoría cree. Carreras eliminadas, muertes que fueron suavizadas, escenas que explicaban por qué Mate terminó siendo el protagonista y hasta un inicio completamente distinto que hacía que toda la película tuviera sentido desde otra perspectiva. Muchas de estas escenas no se eliminaron porque fueran malas, sino porque hacían que Cars 2 dejara de ser una película infantil tradicional. Hacían que el espionaje se sintiera real, que el peligro fuera constante y que la exageración tuviera una justificación narrativa clara. Pero al sacarlas, la película cambió, y con ella, la percepción que el público tuvo de la historia. En este video vamos a recorrer una por una las escenas eliminadas más importantes de Cars 2, explicando qué mostraban, por qué fueron descartadas y cómo habrían cambiado la película si se hubieran mantenido. Y al final, incluso vamos a hablar de una escena que ni siquiera pertenece oficialmente a Cars 2, pero que demuestra que Pixar llevaba años planeando este giro hacia el espionaje. Así que si alguna vez pensaste que Cars 2 se sentía rara, acelerada o fuera de lugar, quédate, porque después de este video, probablemente la veas con otros ojos. Esto es Zona Beta, y hoy vamos a meternos en la versión de Cars 2 que nunca nos mostraron. La escena eliminada conocida como Talle Tale estaba pensada como el inicio original de Cars 2, y comenzaba de una forma muy distinta a la que terminó llegando al cine. En lugar de espionaje o misiones secretas, la película arrancaba con una carrera clásica, al estilo Piston Cup, funcionando como un puente directo con Cars 1. La escena se desarrolla en un circuito enorme, con tribunas llenas, banderas, cámaras y comentaristas transmitiendo en vivo. Rayo McQueen está compitiendo y todo parece una carrera normal, al menos al principio. Según Mate, que es quien cuenta esta historia, en un momento clave de la carrera Rayo decide hacer una maniobra completamente absurda. En plena recta, McQueen se sube encima de dos carros, que venían corriendo lado a lado, usando sus techos como si fueran rampas móviles. Para Mate, esto no solo pasó, sino que Rayo siguió avanzando varios metros equilibrado sobre los dos autos, mientras el público enloquecía. A partir de ahí, el relato se vuelve cada vez más exagerado. En medio de la carrera aparece un auto con forma de payaso, enorme, colorido y totalmente fuera de lugar en una competencia profesional. Mate asegura que ese auto no era un auto normal. Debajo de su carrocería había montacargas escondidos, y esos montacargas eran manejados por payasos, que estaban ahí para sabotear a McQueen. Los payasos logran alcanzarlo y, según Mate, lo sabotean de la forma más ridícula posible. Le tiran una torta en la cara, lo pintan como payaso en plena pista y lo dejan dando vueltas sin ver nada, mientras la carrera sigue. Es en ese momento cuando Mate dice que entra en acción. Mate aparece de la nada para salvar a Rayo. Afirma que usa movimientos imposibles, reflejos sobrenaturales y maniobras que no coinciden para nada con su personalidad normal. Durante el caos, Mate menciona que también aparecen autos con habilidades de karate, otros con movimientos extraños que parecen de ninjas, aunque ni siquiera él se pone de acuerdo sobre qué eran exactamente. Todo el circuito se convierte en un desastre. Payasos, autos raros, golpes, saltos imposibles y McQueen tratando de seguir corriendo mientras está cubierto de pintura. La escena termina volviendo a Radiador Springs. Mate está contando toda esta historia frente a unos reporteros, completamente convencido de que todo pasó tal cual lo dice. Mientras él habla, las imágenes muestran versiones exageradísimas de los hechos. Justo al final, se insinúa que nadie más recuerda una carrera así. Algunos autos dudan, otros se ríen, y la escena deja claro algo muy importante desde el primer minuto. Mate es un narrador poco confiable, y todo lo que vamos a ver en Cars 2 puede estar filtrado por su forma caótica de recordar las cosas. Por eso Pixar terminó eliminando esta escena. Era demasiado absurda incluso para el tono final de la película, pero cumplía una función clave: explicar desde el comienzo que la exageración de Cars 2 no era un error, sino parte de una historia contada desde la mente de Mate.
La escena eliminada conocida como Prague, centrada en la muerte de Leland Turbo, era una de las secuencias más oscuras y serias que Pixar llegó a desarrollar para Cars 2. En esta versión extendida, Leland no moría de forma rápida ni fuera de plano. Se mostraba una persecución completa, tensa y sin humor, a través de calles estrechas y zonas industriales de Praga, mientras intentaba advertir a Finn Missile sobre la conspiración del combustible alternativo. Leland hablaba con urgencia, enviaba mensajes incompletos y dejaba claro que sabía demasiado. Su muerte no era un accidente, sino una ejecución directa para silenciarlo. El momento final estaba cargado de tensión, sin chistes ni alivio cómico. La escena dejaba claro que en Cars 2 los espías podían morir y que el enemigo no tenía escrúpulos. Narrativamente, esta escena establecía desde temprano que el conflicto era serio. También fortalecía a Finn Missile, mostrando que la misión era personal y no solo profesional. Pixar decidió suavizarla porque el tono resultaba demasiado oscuro para una película infantil. Al hacerlo, la amenaza del villano perdió fuerza y la conspiración se volvió más caricaturesca. Where is Finn McMissile? You'll never get him. He will stop you. We will see. La carrera de Japón extendida era una versión mucho más larga y significativa de la primera competencia del Grand Prix Mundial. En esta versión, la llegada a Japón se tomaba más tiempo para mostrar el ambiente, la cultura y el impacto internacional del evento. Había más interacción entre los pilotos y un desarrollo mayor de la rivalidad entre Ryan Ken y Francesco Bernoulli. La carrera era más estratégica, con varias vueltas adicionales y errores creíbles. Rayo no perdía solo por velocidad, sino por falta de experiencia en circuitos internacionales. También se introducían desde temprano las primeras fallas del combustible alternativo. Cortes de potencia, reacciones extrañas y miradas de preocupación que sembraban dudas desde el inicio. El rol de Mate se desarrollaba de forma más gradual, observando situaciones extrañas sin entenderlas del todo. Además, se mostraba el impacto mediático del evento, aumentando la presión sobre Rayo. Pixar recortó esta escena por ritmo, pero al hacerlo, la película perdió una base sólida. La versión final se siente apresurada y con conflictos poco desarrollados. Más resumida o lista para copiar y pegar en el editor de video. Antes de terminar, quiero aclarar algo importante sobre este video y sobre el contenido que va a venir en el canal. Este análisis va a estar dividido en dos partes. No solo por la cantidad de escenas y de información que hay para cubrir, sino también porque la idea del canal es que este tipo de vídeos se construyan de forma progresiva. Empezar con análisis más ordenados, divididos, fáciles de seguir, y que poco a poco vayan creciendo en duración y profundidad. La intención es que ustedes se vayan acostumbrando al ritmo, al tono y a la forma de contar estas historias. Que este tipo de vídeos no se sientan apurados, ni exagerados, sino más bien como un recorrido tranquilo por ideas, escenas y decisiones creativas que muchas veces quedan fuera de la versión final de una película. Esta fue solo la primera parte de este análisis sobre Cars 2. En 1 o 2 semanas va a llegar la segunda parte, donde vamos a seguir recorriendo otras 4 escenas eliminadas, igual de interesantes, que expanden todavía más este mundo y ayudan a entender mejor por qué la película terminó siendo como es. La idea, a largo plazo, es poder hacer vídeos más largos, más detallados y más completos, una vez que este estilo ya sea familiar para ustedes. Que cuando lleguemos a esos análisis extendidos, el formato ya no resulte pesado, sino natural. Así que si este contenido te gustó, si te interesa este tipo de mirada más calma y reflexiva sobre películas y animación, te invito a acompañar el canal, dejar un like, suscribirte a Zona Beta y activar la campanita ayuda mucho más de lo que parece y permite que este tipo de vídeos sigan creciendo. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar y por formar parte de este espacio.
Nos vemos muy pronto con la segunda parte, porque todavía quedan varias escenas de Cars 2 que valen mucho la pena ser contadas.